Si hubiésemos estado en esta zona en los primeros meses del año 2023, la única manera que hubiéramos tenido para cruzar del departamento de Rocha al departamento de 33 en esta área hubiese sido la balsa, pero justamente en ese año, en el 2023, se concluyeron las obras de este puente, el cual estamos atravesando sobre el río Cebollati. ¿Algún comentario? Gracias Rocha, departamento de Rocha. No estuvimos mucho, pero fueron días intensos gracias a la gente. Y como decía Karen, estamos entrando a un nuevo estado, al estado... Departamento, Cruz, departamento. Pip, pip, ¿cómo es? Departamento. Departamento de 33. Todavía está con el chip de Brasil. El río Cebollati, el puente que cruzamos hoy. Ya estamos en 33, en La Charqueada, en este camping que tanto escuchamos y que nos recomendaron. Es un camping amplísimo que acá el municipio brinda de forma gratuita a cualquier viajero que se quiera acercar, conociendo a todos los vecinos poco a poco. Sí, yo estaba queriendo hacer unos trabajitos y no logro avanzar porque me pongo a hablar con todos los vecinos, pero ahora sí que me voy a enfocar para terminarles, pues ya charlar con tranquilidad. La verdad que es un lugar muy lindo, muy tranquilo, toda la gente viene acá, se la nota muy tranquila, así que yo creo que vamos a poder hacer las cosas que tenemos que hacer y bueno, disfrutar de esta vista también. Descansar. Yo dije La Charqueada, pero el nombre oficial, ¿cómo es? General Enrique Martínez. La Charqueada es el sobrenombre del lugar. Bueno, pues ya estás bañada. Ya estoy bañada, ya estoy descansando de las bici, pero no descansando. Ahora es el trabajo mental. Sí, ojota con media, es la moda que va siempre, todo el año, no hay momento para esta moda. Bueno, a bañarse, porque ya está fresco.
6:30 de la mañana. Tenemos una vista linda del río, justo hacia el este, donde amanece. Y esta carpa, cuando le empieza a dar el sol, empieza a calentar, el efecto hornito. Entonces ya es hora de levantarse. El departamento de 33 tiene una geografía que va desde la llanura este del país a las ramificaciones de la Cuchilla Grande y por él transcurren muchos ríos. El más representativo de ellos es el río Limar, del cual proviene el gentilicio con el cual sus habitantes son conocidos, o limareños. Asimismo, algunos de sus límites son definidos por cursos de agua, como la Laguna Merín, el río Tacurí y el río Cebollatí, uno de los más largos del país con un curso de 235 kilómetros que viaja desde el departamento de La Valleja hasta alcanzar su final en la Laguna Merín. Nosotros con Jack y la petiza allá, expectante viendo cómo pescan. Por suerte hay pique. Sí, y hay mate. Y mate y los dispositivos están cargados para hacer cosas. No, ideal el día. Pelealo, pelealo, Alberto, pelealo. Ay, sí. Ni una mojarra. Imagínate. Mira, te comió todo. Eso era una palometa, te comió todo. Te sacó la mitad de la mojarra. mitad de la mojarra me comí. Qué pescado más.
un pequeño reparo para poder cocinar, porque como fue todo el día, sigue venteando demasiado. Mucho viento por esta zona. Por Tenemos- ahora norte. Por ahora viento norte, noreste, por ahí. Pero sí sacuden bastante durante el día, tanto la hamaca como la carpa la sacudió. Hay unos parrilleros por allá atrás que podrían hacernos de reparo, pero están muy lejos y nosotros queremos estar cerca de la carpa y de todos los elementos de cocina. Sí, igual en los mismos parrilleros el viento medio que remolinea. Y lo loco de acá que, bueno, estamos en verano, los días el sol pega muy fuerte, pero sigue estando fresco a la noche. Sí, Estamos lindo, abrigados. Lindo para descansar también. Después de un día caluroso con un poquito de fresco se descansa mejor. Así que esta comida, bien calentita, viene bárbaro para ir a la cama después. Ir a la cama, ir a la carpa. La carpa, ¿no? Va a estar re cómodo ahora que estamos instalados. Sí. Está bien cómodo. Casi nada. Jack, no va a mear la rueda. Ya la orinó. Sí, vos la orinaste, vos la orinaste. Ey, ey. El nombre oficial de la localidad es en homenaje al general Enrique Martínez, un militar montevideano que participó en la Guerra Grande Uruguaya, como así también en los movimientos independentistas argentinos y en las campañas por las independencias de Chile y Perú, formando parte del Ejército de los Andes. Esta localidad, además de ser conocida por su atractivo turístico vinculado al río, también se encuentra en una zona de mucha actividad ganadera y agrícola, entre las cuales se destaca el cultivo de arroz, el cual se ve favorecido por la cercanía del río, la laguna y los bañados de la zona. La verdad que el camping La Charqueada es increíble, tenemos una vista privilegiada de lo que es el río Cebollatí, además de la tranquilidad, buena compañía, mucha sombra, podemos disfrutar de unos buenos mates, charlar con los vecinos. Lo que sí, lo que no tiene, y es más que nada por seguridad, es la posibilidad de meterse al agua del río. Por eso uno, si se quiere bañar, nadar un poco, se tiene que venir a esta playita. Ya esto es departamento de Rocha, nosotros ya estamos en departamento de 33. Se tiene que dar una vuelta interesante, volver a este puente y llegarse hasta Rocha y disfrutar de esta playita. La verdad que es bastante concurrida, todo el día nosotros nos hemos acostado y hasta la medianoche se escucha gente que está en el agua. Mucha gente decide venir a acampar, también de forma libre, lo que sí no hay ningún tipo de servicio. Recordemos que es otro departamento. Pero bueno, hoy salió calor, no hay sombra, entonces un ratito aunque sea, venir a disfrutar de las aguas del río Cebollatí.
Seguimos en General Enrique Martínez, esta localidad más conocida como La Charqueada, y en el inicio del camping en el cual nos encontramos se encuentra el Paseo de las Esculturas, una de las cuales le rinde homenaje al charque, que es la carne seca y salada. Esta ciudad tiene un puerto que en sus inicios sirvió para el comercio con Brasil y uno de los productos que más se exportaba justamente era el charque, el cual le ha dado el apodo que lleva hasta el día de hoy. Estamos en el muelle de La Charqueada sobre el río Cebollatí, este río que va hasta la laguna Merín, esta laguna que es compartida entre Uruguay y Brasil, y ya en territorio brasileño nace el canal São Gonçalo que termina en Pelotas y de Pelotas ya al océano. Es decir, cuando había mucho comercio entre Uruguay y Brasil, las embarcaciones hacían este recorrido. Detrás mío ahora se puede ver el puente que cruzamos el otro día y enfrente aún está la balsa que se solía usar, que por lo que nos dijeron sigue funcionando, pero más bien con fines turísticos para ir hasta la laguna. Este camping yo diría que es conocido en todo Uruguay porque estando aquí hemos conocido personas desde todos los puntos del país y de hecho desde el sur de Brasil nos venían hablando del camping de La Charqueada. La verdad que es muy tranquilo a la vera del río Cebollatí, por eso mucha gente viene a pescar, otras personas vienen a acampar por un día, por una semana, por varias semanas o a pasar simplemente el día. La verdad que el camping cuenta con todos los servicios porque tiene baños con ducha de agua caliente, agua obviamente, electricidad, está muy ordenado, está bien distribuido, tiene parrilleros, tiene asientos y el pueblo asimismo también cuenta con todos los servicios porque hay estación de combustible, hay supermercados, hay panadería, todo a precios normales. Así que, por lo menos para mí, un lugar extremadamente recomendable del departamento de 33. Ya. Estamos dando una amiga acá, la Moria, que estaba esperándote en el portón. Sentada esperándote en el portón. Y ahí viene mamá. Así que mirá vos, arreglaste el auto bien ahí, guacho, vamos arriba. Se le agarró un auto.
activa en realidad, ¿saben? Ya va a venir otra familia. Listo. Ay, qué lindo que hace. Estoy preparado para correr ahora. Chau gordo, chau gordo. Ya lo seguiré por los videos. Dale. Bueno, acá con los grandes vecinos que tuvimos. Gracias, chicos. Y bueno, estamos las Te va a órdenes. extrañar estos días. Sí, y uno se acostumbra porque genera una... ¿Y vos? No vas a tener más rueda para marcar ahora. ¿Y ahora te vas a orinar ahora? Ya voy a encontrar un auto o algo por hacer Ya de nos vamos a encima. dar, si Dios quiere. Oh, adiós, que vaya muy bien. Adiós. Adiós. La comunidad del camping. Adiós. Buenas. Estamos dejando la localidad de La Charqueada y con eso también el camping donde estuvimos varios días. La verdad que estuvo bueno porque normalmente nuestro campamento es rápido, llegamos a la noche y el otro día nos vamos, y aquí pudimos disfrutar un poco más de acampar, de estar en un lugar muy bonito y también en un lugar donde se generó toda una comunidad con nuestros vecinos, como les decíamos, gente muy amable, la verdad que hermosas personas, y bueno, particularmente Ale y José también, que son los que nos ayudaron con el tema de calentar agua y demás, porque en determinados horarios había tanto viento que era imposible usar el calentador a la intemperie, así que bueno, gracias a ellos, gracias a La Charqueada, gracias a la gente de La Charqueada, a todos nuestros vecinos en el camping, y aquí ya vamos agarrando los primeros pozos del camino el día de hoy. Sabíamos que la ruta iba a estar en este estado porque uno de estos días en el camping se acercaron unos vecinos que estaban recolectando firmas para hacer un reclamo formal ante las autoridades para que haya una pronta recuperación de estas rutas. En este caso la ruta 17 que va a 33, también la 91 que va hacia el norte, hacia Vergara. Lo vivimos también en Cebollatí, en la 15, nos decían los vecinos que hace tiempo la ruta está en muy mal estado. Solo el tramo que va desde Cebollatí hasta La Charqueada es que se encuentra bien, está nuevo por el puente que hicieron, pero luego la verdad que el estado de las tres rutas es malo. Ojalá que las autoridades respondan a este requerimiento de la gente que está juntando firmas porque realmente lo necesita.
Se nos va a quedar fea. Uy, Digo, vamos a darle para ellos, digo. Uy, pero ¿estás seguro que no la van a consumir? No, nosotros tenemos milanesa y venimos del Chuy. Digo, para eso Bueno, vamos a darle gracias. para seguridad que andan ahí. Ay, gracias, no, no te hagas. proteína nunca se va a negar. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Agua fría que tiene o no? Sí, capaz que un poquito si tiene. Un poquito capaz que sí, pero mínimo porque no estamos... Ah, sí. Uy, no sabés, para nosotros esto vale más que el oro. Esto es fabuloso, de Argentina, de la provincia de Santa Fe. Ay, mil gracias, de verdad, de corazón. Gracias, hermano. Vamos arriba. Súper agradecido. Gracias. No, mira. Digo, ahora lo mismo digo. No, Tenemos hasta Tacuarembó. Ah, les queda todavía. Tenemos fiambre, digo, vamos a colaborar. Digo. Mil gracias. No, esto es de un verdad, regalo de del cielo. verdad. Gracias. Gracias, que tengas Buen viaje, buen buen viaje. Ay, no, qué lindo. Caliente estaba el agua. Esta agua está caliente y esto es la gloria misma. No. Gracias a la familia de Tacuarembó. Saben que está haciendo mucho calor, está cerca de 35, 36 la temperatura. Acá es campo abierto y afortunadamente en los últimos kilómetros tenemos toda esta hilera de árboles que nos dan esta sombra, porque si no estaría mucho peor. Y esta agua, este hielo, la verdad que vino. Ay, no, gracias. No, esto me das oro y esto, agarro esto. Sí, y bueno, nos regaló un pedacito de carne que yo tenía. Bueno, gracias. Gracias. Dicen, no, si tenemos más, llévense ustedes. Sí, pero no todo. No cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace. A ver si la 18 está mejor. Sí. No, y este agua fría me dio como el segundo aire, así que ahora vamos. Vamos, ya estamos cerquita de 33. 33 orientales.